De vuelta del aeropuerto, mis 4 maletas estaban perfectamente alineadas en la entrada. Sobre la más grande, una nota doblada con cuidado. Si deseas continuar aquí, el garaje está disponible para ti. Con cariño, tu adorada nuera. Antes de que el taxi girara a la esquina, ya tenía el teléfono en la mano marcando al banco. Soy yo quien cubre cada peso de esta hipoteca. Necesito que lo confirmen ahora mismo. Qué bueno tenerte de regreso. Te invito a que sigas esta historia completa y me compartas en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando, porque necesito saber hasta dónde ha llegado mi voz. Observé fijamente esas 4 maletas, mis 4 maletas, colocadas con una precisión casi cruel sobre el pavimento húmedo. Acababa de regresar de visitar a mi hermana Elena en Denver, una semana que debió ser de descanso, de risas, de recuerdos. En cambio, volví para encontrarme con esto. Mi propia sangre, mi propio hijo, había decidido que ya no merecía un lugar en la casa que construí con mis propias manos. Las gotas de lluvia comenzaban a caer cuando tomé esa nota. La reconocí de inmediato. Esa letra de Vanessa, siempre tan perfecta, tan calculada, como si cada trazo hubiera sido planeado para herir de la manera más elegante posible. Si deseas continuar aquí, el garaje está disponible para ti. Como si me estuviera ofreciendo un favor, como si debiera agradecer que al menos me permitían dormir bajo un techo que yo misma había pagado durante 37 años. Mis manos no dejaban de temblar mientras marcaba al banco. El representante contestó con esa voz profesional y distante. Señora Martínez, déjeme verificar su cuenta. Un momento, por favor. Cada segundo de espera se sentía como una eternidad. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos, mezclándose con el sonido de la lluvia que empezaba a caer con más fuerza. Señora Martínez, confirmo que su pago automático de 2.340 pesos se procesó el pasado viernes sin problemas. Colgué sin siquiera despedirme. Así que era cierto. Seguía siendo yo, Carmen Martínez, viuda de Roberto Martínez, madre de Andrés Martínez, quien mantenía este techo sobre sus cabezas. Y aún así, me habían relegado al garaje como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración nueva. La lluvia caía ahora con fuerza, empapando mis maletas, empapándome a mí. Pero no me moví. No podía moverme. Estaba paralizada, mirando la casa donde había vivido más de la mitad de mi vida. La casa donde Roberto y yo pintamos cada pared, donde plantamos el jacarandá que ahora florecía púrpura cada primavera. La casa donde Andrés dio sus primeros pasos, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento que vale la pena recordar. Debí haberlo visto venir. Las señales estaban ahí, claras como el agua. Cada vez que Vanessa reorganizaba un cuarto sin consultarme. Cada vez que Andrés me decía que dejara de vivir en el pasado cuando mencionaba a Roberto. Cada vez que encontraba mis cosas movidas, guardadas, escondidas. Como aquella vez que regresé de visitar a Elena en diciembre pasado y descubrí que habían puesto mi sillón favorito, el sillón donde Roberto solía leerme poesía, en el sótano. Dijeron que necesitaban espacio para el árbol de Navidad, un árbol que podría haber cabido perfectamente en cualquier otra esquina. La puerta del garaje estaba entreabierta. Entré lentamente, como si estuviera entrando a una pesadilla de la que pronto despertaría, pero no desperté. Allí estaba todo, mi nueva realidad meticulosamente preparada para mí. Un colchón individual apoyado contra la pared de concreto. Una mesita de noche que reconocí del cuarto de servicio. Una lámpara que habíamos comprado en una venta de garaje hace años. Y mis pertenencias, toda mi vida, empacada en cajas de cartón con la letra de Vanessa que decía cosas de mamá, como si yo ya no fuera una persona sino simplemente una colección de objetos que debían almacenarse. Me senté en ese colchón que olía a humedad y polvo. El suelo de concreto estaba frío incluso a través de mis zapatos. Desde la pequeña ventana mugrienta podía ver la casa. Mi casa. La casa que había dejado de ser mía sin que nadie me preguntara si estaba de acuerdo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Andrés. Mamá, espero que entiendas. Necesitamos el espacio. Vanessa necesita una oficina para su nuevo negocio. El garaje tiene todo lo necesario por ahora. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. No lo hagas más difícil.
como si yo fuera la que estaba causando problemas, como si yo fuera la que había puesto las maletas de alguien en la calle bajo la lluvia. Nunca he sido de lágrimas fáciles. Roberto solía decir que tenía un corazón de piedra, aunque ambos sabíamos que no era verdad. Pero en ese momento, sentada en ese garaje frío, rodeada de cajas que contenían los fragmentos de mi existencia, las lágrimas cayeron. Silenciosas, ardientes, imparables. Pensé en todas las noches en vela cuando Andrés era pequeño y sufría de asma, como lo mecía en mis brazos, cantándole las mismas canciones que mi madre me había cantado a mí. Pensé en el segundo trabajo que tomé limpiando oficinas por las noches para poder pagar su universidad cuando el taller de Roberto empezó a tener problemas. Pensé en todos los fines de semana que cuidé a Sofía, mi nieta, para que Andrés y Vanessa pudieran irse de viaje, tener tiempo para ellos, fortalecer su matrimonio. Y esto era mi recompensa: un colchón en el garaje, una nota educada invitándome a desaparecer de mi propia vida. No contesté el mensaje de Andrés. En cambio, llamé a Lupita, mi amiga desde la secundaria. Carmen, mi amor, qué sorpresa. Su voz siempre me hacía sentir en casa, más que esa casa que ya no era mía. Necesito quedarme contigo unos días. Traté de decir las palabras con firmeza, pero se me quebraron en la garganta. Me sacaron, Lupita. Me pusieron en el garaje como si fuera basura. Lupita no hizo preguntas innecesarias. No me hizo repetir los detalles dolorosos. Simplemente dijo: voy para allá. Dame 20 minutos. Y colgó. Esa es la diferencia entre la familia que eliges y la que te toca. Lupita entendió en un segundo lo que Andrés parecía incapaz de comprender después de 42 años de ser mi hijo. Mientras esperaba, sentada en ese colchón que probablemente había albergado ratones, tomé una decisión. Esta casa había sido mi corazón latiendo durante 37 años. Le había dado todo. Mi juventud, mi energía, mi dinero, mi amor. Roberto y yo la habíamos construido de la nada, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Y ahora pensaban que podían simplemente apartarme, como si yo fuera un estorbo temporal. La puerta del garaje temblaba con cada ráfaga de viento. Miré mis manos, estas manos que habían trabajado tanto, que habían construido tanto, que habían dado tanto. Lentamente, las cerré en puños. No sabían con quién estaban tratando. No era solo la madre de Andrés. No era solo la viuda de Roberto. Era Carmen Martínez, y había terminado de ser invisible. El cuarto de huéspedes en casa de Lupita no era gran cosa, pero tenía algo que el garaje no tenía. Dignidad. Una puerta que cerraba. Una ventana con cortinas que dejaban entrar la luz del sol real, no esa luz grisácea y polvorienta que se filtraba por la ventana mugrienta del garaje. Después de 4 días en el motel Vista Hermosa, un hombre irónico considerando que la vista era hacia un estacionamiento vacío, estaba agradecida de estar en un lugar donde alguien realmente se preocupaba por mí. Quédate el tiempo que necesites, mi reina. Lupita colocó una taza de café humeante frente a mí. Esta casa está muy sola desde que los niños se fueron. Necesito la compañía. Agarré la taza con ambas manos, buscando el calor que parecía haberse escapado de mi vida. Te lo agradezco, Lupita, pero esto no puede ser permanente. Necesito resolver qué voy a hacer con la casa. ¿Querrás decir con tu casa?, corrigió Lupita con los ojos entrecerrados. La casa por la que todavía estás pagando religiosamente cada mes. Lupita me conocía mejor que nadie. Había estado ahí cuando conocí a Roberto. Fue mi dama de honor en la boda. Estuvo en el hospital cuando nació Andrés. Me sostuvo cuando enterramos a Roberto. Ella recordaba quién era yo antes de convertirme en la mujer invisible que habitaba los rincones de su propia casa. Sigo pensando en cuándo exactamente comenzó todo esto. Dije, mirando fijamente el remolino de crema en mi café. Después de que Roberto murió, pensé que transferir la casa a nombre de Andrés y Vanessa sería ayudarlos. Acababan de tener a Sofía. El dinero era escaso. Pensé que era lo correcto. Y se aprovecharon de tu bondad, completó Lupita con esa franqueza que solo los verdaderos amigos pueden permitirse. Usaron tu amor como debilidad. Los recuerdos vinieron en oleadas,
cada uno más doloroso que el anterior. Apenas 6 meses después del funeral, Vanessa empezó su proyecto de modernización. Dijo que la casa necesitaba actualización urgente, que estaba viviendo en los 80s. Cada sugerencia mía fue rechazada con una sonrisa condescendiente. Cada objeto que Roberto y yo habíamos elegido con tanto cuidado fue reemplazado, donado, tirado a la basura. Recuerdo el día que encontré las cañas de pescar de Roberto en una bolsa de basura. Esas cañas con las que pasamos tantos domingos en el lago, donde me enseñó a pescar, donde tuvimos algunas de nuestras conversaciones más profundas. Cuando le reclamé a Vanessa, me miró como si yo estuviera loca. Necesitamos avanzar, Carmen. No podemos vivir en un museo de recuerdos. Esta es nuestra casa ahora. Lupita extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía. ¿Y Andrés qué dijo? Seguro te defendió, ¿verdad? El sonido que salió de mi garganta fue algo entre risa y sollozo. Andrés dijo que estaba siendo dramática, que necesitaba aceptar los cambios, que Vanessa tenía razón, que vivir rodeada de recuerdos no era sano. Fue tan gradual que casi no me di cuenta. Primero fue la cocina. Mis sazones estaban mal. Mi forma de cocinar era anticuada. Luego fue la sala. Mis programas de televisión eran demasiado ruidosos. Mis amigas visitaban con mucha frecuencia y eso los incomodaba. Después fue el jardín. Mis plantas ocupaban demasiado espacio. Mis flores no combinaban con el nuevo estilo minimalista que Vanessa quería. Y yo, como tonta, seguí cediendo. Seguí haciéndome más pequeña. Seguí pagando la hipoteca porque tenía miedo de que tuvieran problemas económicos. Quería ser útil. Quería que me necesitaran. Quería que me amaran. Lupita apretó mi mano más fuerte. Lo que querías era comprar tu lugar en esa casa, en la vida de tu propio hijo. La verdad de sus palabras dolió más que cualquier golpe físico, porque tenía razón. Había estado pagando por el privilegio de existir en mi propia casa, en la vida de mi propia familia. 2.340 pesos al mes. Ese era el precio de mi presencia. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Otro mensaje de Andrés. Mamá, cuando vienes por el resto de tus cosas. Vanessa quiere convertir el garaje en estudio de yoga para Sofía. Necesitamos el espacio. Le pasé el teléfono a Lupita. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Ese desgraciado desagradecido, murmuró Lupita entre dientes. Carmen, hay algo que necesitas saber. No te lo quería decir porque sabía que te iba a doler, pero mereces saber la verdad. Mi estómago se apretó en un nudo. ¿Qué cosa, Lupita? El mes pasado, en el club de lectura, Vanessa estaba ahí. Ya sabes cómo se pone cuando toma vino. Empezó a presumir sus planes. Van a vender la casa. Quieren comprarse una de esas casas nuevas en Bosques de las Lomas. Ya hasta tienen el enganche apartado. El mundo se inclinó peligrosamente. Van a vender mi casa. Mi voz sonó pequeña, lejana, como si viniera de otra persona. Piensan que es su casa, dijo Lupita suavemente. Y legalmente, supongo que lo es, pero moralmente, Carmen, moralmente es un robo. Pensé en cada rincón de esa casa. El marcador en el marco de la puerta del baño donde medíamos a Andrés cada cumpleaños. El jardín que Roberto diseñó para nuestro aniversario número 25. El dormitorio donde Roberto exhaló su último suspiro, donde me susurró que me amaba por última vez. Y lo iban a vender a desconocidos. Como si esos recuerdos, como si esa vida, no significara nada. ¿Qué voy a hacer, Lupita?, susurré. Los ojos de Lupita se endurecieron con una determinación que reconocí de nuestros días de juventud, cuando enfrentábamos juntas cualquier problema. Primero, vas a dejar de pagar esa maldita hipoteca. Vamos a ver qué tan rápido cambian de planes cuando el banco empiece a llamar. Pero mi crédito, mi historial. Segundo, continuó Lupita sin dejarme terminar, vas a hablar con Javier, mi sobrino el abogado. Se especializa en casos de abuso financiero a adultos mayores. Debe haber algo que podamos hacer legalmente. No soy una adulta mayor, protesté débilmente. Lupita levantó una ceja. Tienes 71 años, Carmen.
Eres lo suficientemente mayor como para que te traten con el respeto que mereces. Y eso claramente no está pasando aquí. Tenía razón. Por 3 años había estado encogiéndome, haciéndome invisible, silenciando mi voz para no ser una molestia. ¿Y dónde me había llevado eso? A un garaje. A cajas etiquetadas cosas de mamá. A ser un estorbo que necesitaba ser removido antes de la venta. Mientras la realidad de mi situación se asentaba, algo más comenzó a emerger desde debajo del dolor y la traición. Una rabia. Lenta, ardiente, poderosa. Una furia que había estado dormida por años de sacrificios y concesiones. Está bien, dije, enderezando mi espalda por primera vez en mucho tiempo. Hablemos con Javier. Lupita sonrió. Esa es mi Carmen, la Carmen que conozco. Y Carmen, recuerda algo. No eres solo la mamá de Andrés. No eres solo la viuda de Roberto. Eres Carmen Martínez. Y creo que es hora de que todos lo recuerden, especialmente tú misma. Por primera vez desde que vi mis maletas en esa acera, sentí algo parecido a la esperanza. O tal vez era determinación. O quizás era simplemente que había dejado de estar dispuesta a desaparecer en silencio. Javier, el sobrino de Lupita, no era lo que esperaba. Con su cabello largo recogido en una coleta y sus tenis desgastados, parecía más un estudiante que un abogado, pero cuando empezó a revisar los estados de cuenta que le había llevado, sus ojos se volvieron afilados como cuchillos. Déjame ver si entiendo, dijo, marcando números en una calculadora. Has estado pagando la hipoteca completa de una casa que legalmente ya no es tuya. Mientras tanto, tu hijo y tu nuera viven ahí sin pagar renta, sin contribuir a los gastos, y ahora planean venderla para comprar una propiedad más cara. Asentí, sintiendo las mejillas arder de vergüenza. ¿Cómo había permitido que llegáramos a este punto? Y te relegaron al garaje. ¿Es eso correcto? Volvía a sentir. Javier dejó escapar un silbido largo. Señora Martínez, esto no solo es moralmente repugnante, podría ser legalmente procesable. Los arreglos financieros verbales tienen peso legal. Podríamos argumentar que existe un contrato implícito. Como mínimo, podríamos demandar por reembolso de todos los pagos que has hecho desde la transferencia de propiedad. Lupita, que había estado inusualmente callada, intervino. Primero necesita confrontarlos. Necesita que entiendan lo que han hecho. Javier parecía escéptico. Señora Lupita, generalmente no recomiendo confrontaciones antes de establecer una estrategia legal. Pero yo sabía que Lupita tenía razón. Antes de ir a los tribunales, antes de hacer esto oficial e irreversible, necesitaba darle a Andrés una última oportunidad. Una última oportunidad de ser el hijo que creía haber criado. Así fue como me encontré al día siguiente, parada frente a la puerta de mi propia casa, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría escucharse del otro lado de la calle. Toqué el timbre. Mi timbre. El que Roberto instaló hace tantos años. Vanessa abrió la... Su sorpresa duró apenas un segundo antes de ser reemplazada por esa sonrisa profesional que yo había llegado a odiar. Carmen, qué sorpresa. No te esperábamos. Necesito hablar con ustedes. Con los dos. Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Vanessa dudó, claramente calculando si podía cerrarme la puerta en la cara. Finalmente se hizo a un lado. Claro. Pasa. La sala estaba diferente otra vez. Mi lámpara, la que Roberto me regaló en nuestro 10º aniversario, había desaparecido. En su lugar había una cosa moderna, minimalista, fría. Las fotos familiares en la repisa habían sido reorganizadas. Varias fotos de Roberto simplemente ya no estaban. Andrés salió de la cocina, secándose las manos en un trapo. Su expresión de sorpresa fue genuina. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a hablar sobre sus planes de vender la casa, dije, observando cómo sus rostros confirmaban todo lo que Lupita me había dicho. Íbamos a decírtelo, comenzó Andrés, evitando mi mirada. Cuando todo estuviera finalizado. Finalizado. Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. Esta ha sido mi casa por 37 años. Tu padre y yo la construimos de la nada. Te criamos aquí.
Aquí está cada recuerdo que vale la pena guardar. Vanessa suspiró con ese dramatismo que usaba cuando quería hacerme sentir irracional. Carmen, entendemos que tienes apego emocional a la propiedad, pero necesitamos hacer lo que es mejor para nuestra familia, para nuestro futuro, su familia. Repetí, sintiendo cada palabra como una bofetada. ¿Y qué soy yo entonces? ¿Qué he sido todo este tiempo? Un silencio incómodo llenó la habitación. Andrés finalmente habló, usando ese tono condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Mamá, firmaste los papeles de la casa voluntariamente. Apreciamos todo lo que has hecho, pero ahora legalmente es nuestra propiedad. Nosotros decidimos qué hacer con ella. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. He estado pagando la hipoteca religiosamente durante los últimos 3 años. 2.340 pesos cada mes que salen de mi pensión, para mantener este techo sobre sus cabezas. Otra de esas miradas cómplices entre ellos. Sabían, por supuesto que sabían. Esa fue tu decisión, dijo Vanessa con frialdad. Nadie te obligó a hacer esos pagos. Lo hice porque eso es lo que hace una familia, dije, sintiendo mi voz quebrarse. Porque los amo, porque quería ayudarlos. Y estamos agradecidos, dijo Andrés, aunque su tono decía lo contrario. Pero eso no cambia la situación legal. La casa es nuestra ahora. Así que mis 37 años aquí no significan nada. Mi apoyo financiero no significa nada. Mi lugar en esta familia no significa nada. Andrés se encogió de hombros, luciendo incómodo pero no arrepentido. Estás siendo dramática, mamá. Podemos ayudarte a encontrar un lugar apropiado. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. No necesito una residencia. Necesito que mi hijo me trate con un mínimo de respeto y consideración. Vanessa se adelantó, con esa sonrisa condescendiente. Creo que estás alterada, Carmen. Quizás deberíamos continuar esta conversación cuando estés más calmada. Fue en ese momento que lo entendí. Realmente lo entendí. El hijo que había criado, el hijo que había amado incondicionalmente, ya no existía. En su lugar había un extraño que me veía como un problema a resolver, como un obstáculo en su camino hacia esa casa nueva en Bosques de las Lomas. He cancelado los pagos automáticos de la hipoteca, dije tranquilamente. La expresión de Andrés cambió instantáneamente. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Si quieren vender esta casa, tendrán que pagarla ustedes mismos. No podemos hacer eso, intervino Vanessa, su voz subiendo de tono. ¿Qué pasará con nuestro crédito? Con nuestros planes, con el enganche que ya dimos. Supongo que deberían haber pensado en eso antes de ponerme en el garaje, antes de venderme como parte del inventario de esta casa. El rostro de Andrés se oscureció peligrosamente. Mamá, esta casa fue el último regalo que papá me hizo. Lo sabes, nunca fue realmente tuya para empezar. Esas palabras, esas 5 palabras, nunca fue realmente tuya. 37 años de mi vida, de nuestras vidas, de la vida que Roberto y yo construimos juntos, desestimados en 5 palabras crueles. Entiendo perfectamente, dije, mi voz apenas un susurro. Entonces supongo que no tenemos nada más que discutir. Me di la vuelta para irme. Mis piernas temblaban pero me sostuvieron. Cuando llegué a la puerta, me detuve sin voltear. Tu padre estaría profundamente avergonzado de ti, Andrés. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mi vida, yo también lo estoy. Salí y cerré la puerta suavemente detrás de mí. El aire de la tarde era fresco en mis mejillas ardientes. Mientras caminaba hacia el auto de Lupita, alejándome de esa casa que aparentemente nunca había sido mía, algo dentro de mí se rompió. Pero al mismo tiempo, algo más fuerte, algo que había estado dormido por años, finalmente despertó. ¿Qué pasó?, preguntó Lupita, su taza de café suspendida a medio camino hacia sus labios. Cancelé los pagos, repetí, todavía procesando mi propia audacia. Les dije que si querían vender la casa, tendrían que pagarla ellos mismos. Lupita dejó la taza sobre la mesa con un golpe satisfecho. Bien hecho, ya era hora. Javier,
quien había insistido en estar presente después de la confrontación, lucía preocupado. Es un buen primer paso, señora Martínez, pero necesitamos protegerla legalmente. Si su nombre ya no está en la escritura, técnicamente podría ser responsable de esos pagos atrasados sin tener ningún derecho sobre la propiedad. La adrenalina que me había llevado a través de la confrontación estaba desapareciendo, dejando espacio para la duda. Había cometido un terrible error. No, dijo Lupita con firmeza. Finalmente te defendiste. Eso nunca es un error. Javier tamborileó sus dedos sobre su libreta. Seamos estratégicos. Mañana contactaré al banco. Explicaré la situación y exploraré nuestras opciones legales. Mientras tanto, señora Martínez, necesita reunir toda la evidencia posible de que ha estado haciendo esos pagos. Estados de cuenta, transferencias, todo. Asentí, pensando en los registros meticulosos que Roberto me había enseñado a mantener. Al menos eso tenía a mi favor. ¿Qué pasa con mis cosas que siguen en la casa?, pregunté. Lupita enderezó los hombros. Iremos juntas a recogerlas. Si nos dan problemas, todavía recuerdo cómo usar el bate de béisbol de cuando jugaba softball. A pesar de todo, me reí. Lupita siempre había sido mi protectora, incluso en la preparatoria cuando enfrentaba a quien se metiera conmigo. No sé qué haría sin ustedes, dije, sintiendo mi voz temblar. Javier extendió su mano y tocó la mía brevemente. No está sola en esto, señora Martínez. Nos aseguraremos de que no se aprovechen más de usted. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó temprano. Era el banco. Contesté con el corazón acelerado. Señora Martínez, soy Fernando Ruiz del Departamento de Hipotecas de Banco Nacional. Si vimos una notificación sobre la situación de su propiedad en Maple Avenue. Tragué saliva. Sí, eso es correcto. Entiendo que ha estado realizando pagos en una propiedad que ya no está a su nombre. Nuestros registros muestran pagos consistentes de su cuenta durante los últimos 36 meses, totalizando casi 85,000 pesos. Correcto, pero he decidido suspender esos pagos. Hubo una pausa significativa. Señora Martínez, esto es irregular. Normalmente no hago esto, pero me gustaría que viniera a la sucursal. Podría haber opciones que no ha considerado. 2 horas después, estaba sentada frente a Fernando, un hombre de unos 50 años con una expresión amable mientras me explicaba algo llamado doctrina del enriquecimiento injusto. Básicamente, señora Martínez, al hacer pagos consistentes en una propiedad de la cual no recibe beneficio mientras otros sí, podría tener derecho a reclamar compensación. Podríamos establecer una carga o gravamen sobre la propiedad por la cantidad que usted ha contribuido. Un destello de esperanza atravesó mi pecho. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que legalmente podría no poder vender la propiedad sin primero compensarla a usted por sus contribuciones. Esencialmente, su dinero estaría protegido. Por primera vez desde que encontré mis maletas en la acera, sentí que recuperaba un poco de control. Hay algo más que debería saber, dijo Fernando, bajando la voz. Su hijo llamó esta mañana. Estaba bastante alterado por el pago atrasado. Parece no entender las consecuencias de un default hipotecario. No me sorprendió. Andrés siempre había dependido de otros para manejar las cosas difíciles. Primero Roberto y yo. Luego Vanessa. Y aparentemente, mis pagos mensuales secretos. ¿Qué le dijo?, pregunté. Que un pago atrasado afecta el score crediticio inmediatamente. Que 3 pagos atrasados pueden iniciar proceso de ejecución. No lo tomó bien, admitió Fernando. Mi teléfono vibró en ese momento. Un mensaje de Andrés. Mamá, necesitamos hablar urgentemente sobre la hipoteca. Llámame ya. Le mostré el mensaje a Fernando. ¿Qué quiere hacer, señora Martínez? Era una pregunta simple, pero nadie me la había hecho en años. ¿Qué quería yo? No solo sobre la casa, sino sobre mi vida, mi futuro, mi dignidad. Pensé en la confrontación con Andrés y Vanessa. En su desprecio casual por todo lo que había significado para ellos. En su suposición de que yo continuaría financiando sus sueños mientras me relegaban a un garaje. Pero lo que legítimamente me pertenece, dije,
sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. Quiero justicia. Fernando asintió con respeto evidente en su expresión. Entonces hagámoslo realidad, señora Martínez. Esa tarde, armada con la información de Fernando y el asesoramiento legal de Javier, tomé otra decisión inesperada. Solicité empleo. El letrero de Se busca personal en la ventana de Café Rosario me llamó la atención mientras regresaba a casa de Lupita. ¿Quieres trabajar de mesera?, preguntó Lupita con incredulidad. Me reí por primera vez en días. Trabajé de mesera toda la universidad. Necesito mis propios ingresos, mi propia independencia. No puedo quedarme en tu cuarto de huéspedes para siempre, Lupita. Lupita consideró esto por un momento. Bueno, Rosario hace el mejor pan dulce de la colonia. 2 días después, comencé mi primer turno. Mis pies dolían, mi espalda protestaba con cada movimiento al final del día. Pero las propinas en mi delantal eran mías, ganadas con mis propias manos, con mi propio esfuerzo. Esa satisfacción simple era algo que no había sentido en años. Cuando regresé a casa de Lupita, exhausta pero extrañamente energizada, tenía 8 llamadas perdidas de Andrés. Escuché el primer mensaje de voz. Mamá. El banco llamó sobre la hipoteca. Mencionaron algo sobre un gravamen. ¿Qué demonios está pasando? Llámame inmediatamente. Lo borré sin escuchar los demás. Por primera vez, Andrés tendría que esperar mi conveniencia, no al revés. Lupita me trajo una copa de vino y nos sentamos en el balcón de su departamento. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Miré el atardecer pintando el cielo de naranja y púrpura. Me siento como si finalmente hubiera despertado de una pesadilla muy larga, como si hubiera estado dormida desde que Roberto murió. ¿Y ahora?, pregunté Lupita. Ahora estoy despierta. Y lista para pelear. Lupita levantó su copa. Por Carmen Martínez. Bienvenida de vuelta. Chocamos nuestras copas y en ese momento supe que sin importar lo que viniera, ya no volvería a desaparecer en silencio. Después de 3 semanas trabajando en Café Rosario, había encontrado un ritmo que me sorprendía gratamente. Las propinas eran modestas pero constantes. El trabajo me mantenía activa. Pero más importante, tenía propósito nuevamente. Un lugar donde era necesaria, donde la gente me veía y me valoraba. Por eso fue tan sorprendente ver a Andrés parado junto a la caja registradora, luciendo completamente fuera de lugar con su traje de oficina entre las mesas informales del café. Mamá, dijo con una voz que no había escuchado en años, una voz casi suplicante. ¿Podemos hablar? Rosario, la dueña, me hizo una seña desde la cocina. Tómate un descanso si necesitas, mija. Asentí y guié a Andrés hacia una mesa en la esquina, lejos de mis clientes regulares que se habían vuelto como una segunda familia. Te ves diferente, observó Andrés, mirándome de arriba a abajo. Estoy diferente, respondí simplemente. Andrés se removió incómodo en su silla. Mamá, sobre la casa, el banco, todo este asunto. No voy a discutir esto aquí, Andrés. Lo interrumpí. No en mi lugar de trabajo, por favor, dijo, y había genuina desesperación en su voz. Vanessa y yo estamos en serios problemas. El banco está amenazando con ejecución. Nuestro score crediticio está destruido. La casa en Bosques de las Lomas, perdimos el enganche. Observé a mi hijo, su reloj Rolex brillando bajo las luces del café. Su corte de cabello que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Su colonia cara. Todo en él gritaba privilegio y comodidad construido sobre los sacrificios de otros. ¿Qué quieres de mí exactamente, Andrés? Se inclinó hacia adelante, urgente. Necesitamos que vuelvas a hacer los pagos, solo hasta que podamos refinanciar o algo. Por favor, mamá. ¿Y qué obtengo yo a cambio?, pregunté. Nos aseguraremos de que estés bien cuidada. Hay una residencia excelente en... Alto, levanté mi mano. No quiero que me cuiden. He estado cuidándome sola y cuidándote a ti toda tu vida. Pero esto es ridículo, explotó Andrés. No puedes seguir trabajando aquí de mesera. Tienes 71 años.
71, corregí. Y estoy perfectamente bien. El rostro de Andrés se endureció. Su máscara de arrepentimiento cayendo. Bien, ¿qué es lo que quieres entonces? Un porcentaje de la venta. Lo estudié. A este extraño vestido como mi hijo. Quiero la casa de vuelta. Parpadeó, luego rió nerviosamente. Eso es imposible. Ya hicimos compromisos. Planes. Eso no es mi problema, Andrés. Su expresión se volvió oscura. Es tu problema si quieres seguir siendo parte de la vida de Sofía, de nuestra familia. Ahí estaba. La amenaza desnuda. Mi propio hijo usando a mi nieta como moneda de cambio. Estás amenazando con alejarme de mi nieta. Se encogió ligeramente, avergonzado pero persistente. Solo digo que las familias se apoyan mutuamente. Tenemos planes para nuestro futuro y tú estás destruyéndolos, como estaba destruyendo tus planes cuando pagué tu universidad, o cuando cuidé a Sofía cada fin de semana para que tú y Vanessa tuvieran su tiempo de pareja, o cuando firmé esa casa y seguí pagando la hipoteca para que pudieran ahorrar para el barco que compraron. Andrés se sonrojó. Eso no es justo. No, no lo es. Estuve de acuerdo. Mi descanso terminó. Necesito volver a trabajar. Me levanté y me ajusté el delantal. Mamá, por favor, la voz de Andrés se quebró. Necesitamos esto. Esa casa en Bosques de las Lomas es perfecta para nosotros. No podemos perderla. Por un momento vi al niño pequeño que solía correr hacia mis brazos cuando se lastimaba, pero ese niño se había ido. En su lugar había un hombre que me veía solo como un medio para conseguir lo que quería. Lo pensaré, dije finalmente, pero necesito que tanto tú como Vanessa vengan a la oficina de Javier mañana a las 2. En persona. El alivio inundó su rostro. Gracias, mamá. No te arrepentirás. Mientras lo veía alejarse, me pregunté si el que se arrepentiría no sería él. Al día siguiente llegué temprano a la oficina de Javier. Apenas había dormido, repasando una y otra vez la decisión que había tomado en la madrugada. Andrés y Vanessa llegaron exactamente a las 2, ambos vestidos como si fueran a una junta de consejo. La sonrisa de Vanessa era tensa pero confiada mientras se sentaban frente al escritorio de Javier. Gracias por venir, comenzó Javier formalmente. La señora Martínez ha estado considerando su propuesta. Lo apreciamos mucho, intervino Vanessa suavemente. Estamos seguros de que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Javier deslizó un documento sobre el escritorio. Esta es la propuesta de la señora Martínez. Andrés lo tomó, escaneando rápidamente. Su expresión cambió de esperanza a confusión y finalmente a furia. ¿Qué diablos es esto?, preguntó. Es mi condición para liberar el gravamen sobre la propiedad, dije calmadamente. Continuaré con los pagos de la hipoteca, pero la casa se me venderá a mí, no a terceros. Vanessa le arrebató el papel. Esto es absurdo. ¿Quieres que te vendamos la casa por lo que queda de la hipoteca? Vale al menos el triple. Vale exactamente lo que he invertido en ella, respondí. 37 años de pagos, mantenimiento, mejoras. Cada peso que puse en esa casa. El rostro de Andrés estaba rojo. No puedes hacer esto. La casa es legalmente nuestra. Técnicamente, señaló Javier, el gravamen complica cualquier venta. Pelearemos esto, siseó Vanessa. Contrataremos nuestro propio abogado. Por supuesto que pueden intentarlo, dije, habiendo anticipado esta reacción. Pero el proceso legal tomará meses, posiblemente años. Su crédito seguirá deteriorándose. Y esa casa en Bosques de las Lomas que tanto quieren, alguien más la comprará. La verdad golpeó sin piedad. Se habían sobreextendido, apostando todo a una venta rápida de mi casa. ¿Has estado planeando esto desde el principio?, acusó a Andrés con voz estrangulada. Desde que nos pusiste en el garaje. No, dije suavemente. Solo recientemente dejé de permitir que abusaran de mí. Vanessa se levantó abruptamente. Necesitamos discutir esto en privado. Mientras salían, Javier me dio un asentimiento de aprobación. Está haciendo lo correcto, señora Martínez. No estaba tan segura.
La mirada de traición absoluta en los ojos de Andrés me perseguiría. Me había vuelto tan calculadora y despiadada como ellos. Antes de que pudiera sumergirme más en la culpa, la puerta se abrió. Andrés y Vanessa regresaron, derrotados pero resignados. Aceptaremos tu oferta, dijo Andrés rígidamente. Pero quiero que entiendas lo que esto significa para nuestra relación. Miré directamente a mi hijo. Lo entiendo perfectamente. Y espero que algún día entiendas lo que significó encontrar mis maletas en la acera. La primera noche de regreso en mi casa, no pude dormir. Caminé de habitación en habitación, tocando las paredes familiares, pasando mis dedos por las marcas de altura de Andrés en el marco de la puerta. Me paré en la cocina donde Roberto y yo habíamos bailado en nuestro 30º aniversario. Habían pasado 4 meses desde aquella confrontación en la oficina de Javier. 4 meses de papeleo legal, intercambios tensos mientras Andrés y Vanessa se mudaban, reconstruyendo mi vida pieza por pieza. La casa era familiar y extraña al mismo tiempo. Vanessa había pintado varias habitaciones de gris y blanco minimalista, borrando los amarillos y azules cálidos que Roberto y yo habíamos elegido con tanto cuidado. Pero debajo de los cambios superficiales, los huesos de la casa permanecían. El tercer escalón que crujía. La forma en que el sol de la tarde entraba por la ventana del pasillo. La ligera inclinación del piso que Roberto nunca pudo arreglar del todo. Me paré en el dormitorio principal, ahora vacío excepto por la cama que había traído del cuarto de Lupita. Esta habitación donde Roberto y yo habíamos compartido nuestras vidas, donde había respirado por última vez. Se sentía sagrada de alguna manera. Estoy en casa, susurré, como si él pudiera escucharme. El silencio que siguió no era soledad, era paz. Por primera vez en años, estaba exactamente donde pertenecía. El timbre sonó la mañana siguiente mientras desempacaba mi vajilla. Abrí para encontrar a Lupita parada ahí con una olla de caldo y una botella de vino. Inauguración de casa, anunció, pasando junto a mí hacia la cocina, aunque técnicamente es una reinauguración. Me reí siguiéndola. Se siente como ambas cosas. Lupita colocó sus ofrendas en el mostrador y se volteó a inspeccionar la cocina. Dios mío, ¿qué le hizo esa mujer a tus hermosos gabinetes de madera? Los pintó de gris y cambió todas las manijas por algo que llaman níquel cepillado, dije. Aparentemente la madera ya no se usa. Lupita resopló. ¿Sabes qué más ya no se usa? Echar a tu suegra a la calle. Ambas reímos, aunque el dolor detrás del humor permanecía. ¿Has sabido algo de ellos?, preguntó Lupita mientras me ayudaba a desempacar. Negué con la cabeza. Desde el cierre, nada. Andrés había dejado muy claro que yo había elegido la casa sobre ellos. Eso no es lo que pasó y lo sabes, dijo Lupita firmemente. Elegiste tu dignidad. Hay una diferencia. No estaba segura de que Andrés pudiera ver esa diferencia algún día, pero había hecho las paces con mi decisión. Bien, dijo Lupita abriendo el vino. Por nuevos comienzos. Brindamos y sentí una oleada de gratitud por esta mujer que siempre había estado ahí cuando mi propia familia no lo estuvo. Las semanas siguientes trajeron un ritmo reconfortante. Mañanas en Café Rosario. Tardes restaurando lentamente la casa, devolviéndola a algo que se pareciera a mí. No tenía dinero para reemplazar todo el mobiliario moderno de Vanessa, pero podía agregar toques de calidez. Cojines de colores, las fotos familiares de vuelta en la repisa, las cañas de pescar de Roberto colgadas orgullosamente en el estudio. Un sábado por la mañana estaba plantando tulipanes en el jardín cuando un auto familiar se estacionó frente a la casa. Mi corazón dio un vuelco cuando Andrés salió, luciendo incómodo. Se quedó parado torpemente al borde del jardín. Las flores se ven bien. Asentí, sin confiar en mi voz. A papá siempre le gustaron los tulipanes, continuó, mirando alrededor. Recuerdo que los plantaba cada otoño. Me limpié la tierra de las manos. ¿Qué te trae por aquí, Andrés? Se movió nerviosamente. Nosotros, bueno, no pudimos conseguir la casa en Bosques de las Lomas. No me sorprendió. Evidentemente su crédito estaba demasiado dañado. Lo siento, dije, y lo decía en serio a pesar de todo. Andrés miró sus zapatos caros,
ahora cubiertos de polvo del jardín. Encontramos un departamento. Es más pequeño, pero supongo que nos ha dado perspectiva. Esperé, sintiendo que había más. Vanessa está embarazada nuevamente, dijo finalmente. Gemelos. Nacerán en marzo. Felicidades, dije suavemente, preguntándome si esta noticia estaba destinada a lastimarme. Andrés me miró a los ojos por primera vez. Sofía pregunta por ti constantemente. No entiende por qué ya no la visitas. Un dolor agudo atravesó mi corazón. Extrañaba terriblemente a mi nieta. Siempre es bienvenida aquí, dije. Tú también, Andrés, asintió, luego vaciló. Mamá, he estado pensando en todo lo que pasó. Contuve el aliento. No digo que manejáramos las cosas bien, continuó cuidadosamente. Pero elegiste la casa sobre la familia. No sé si puedo perdonar eso. Mi breve esperanza se desvaneció. Todavía no entendía. No elegí la casa, Andrés, dije suavemente. Elegí no desaparecer. Hay una diferencia. Frunció el ceño, claramente en desacuerdo. Como si. Pensé que deberías saber sobre los bebés, y tal vez Sofía puede venir a visitarte a veces. No era una disculpa. Ni siquiera cerca, pero era una apertura pequeña. Una grieta diminuta en el muro entre nosotros. Me gustaría mucho, dije. Después de que Andrés se fue, me senté en el porche procesando el encuentro. Mi relación con mi hijo estaba dañada, quizás irreparablemente. Todavía no podía ver cuánto me había lastimado, cuán profundamente había traicionado mi confianza. Pero había venido, había extendido la mano, aunque no lo suficiente. Era un comienzo, no un final. Esa noche, Lupita y su esposo Roberto vinieron, junto con Rosario del Café y Javier con su pareja. Nos sentamos en mi patio trasero, el mismo patio donde había dado la fiesta de graduación de Andrés, donde Roberto y yo habíamos celebrado aniversarios, donde la vida se había desarrollado en toda su hermosa complejidad. Mientras el crepúsculo caía suavemente, la conversación fluía entre quienes se habían convertido en mi familia elegida. Un brindis, declaró Lupita levantando su copa. Por Carmen Martínez, quien nos recuerda que nunca es tarde para reclamar tu vida. Todos chocaron sus copas, sonriéndome calurosamente. Más tarde, mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, me senté sola en el porche escuchando los sonidos familiares de la casa. Pensé en Roberto, en la vida que construimos, en el hijo que criamos que se había perdido. Pensé en la mujer en que me había convertido estos últimos meses. Más fuerte. Más decidida, rehusándome a ser minimizada por la conveniencia de nadie. La casa era más que paredes y techo. Era testimonio de supervivencia, de resiliencia, del poder silencioso e imparable de una mujer que finalmente aprendió a ponerse primero. Había regresado a casa, no solo a esta casa, sino a mi propia vida. Por primera vez en años, esa vida se extendía frente a mí llena de posibilidades completamente mías. Soy Carmen Martínez. Y si estás escuchando esto, espero que te detengas un momento. No para compadecerte de mí, sino para mirar tu propia vida, donde tal vez también te están empujando a un rincón, silenciosamente, sin que te des cuenta. Mi historia no es solo sobre una anciana abandonada por sus hijos, no es sobre una casa robada, es una historia de despertar, de reclamar el lugar que mereces en una vida que pensabas te había quitado la voz. Solía ser sumisa, solía guardar silencio para mantener la paz. Tenía miedo de que si hablaba, la familia se rompería. Pero cuando vi mis maletas en esa acera, con esa nota diciendo que podía quedarme en el garaje, supe que si no me levantaba, desaparecería completamente. Poco a poco, día tras día, no moriría físicamente, sino que desaparecería de lo que una vez fui. Así que elegí dejar de ser invisible. Ya no soy solo la madre de Andrés, ya no soy solo la viuda de Roberto. No soy la que mantiene la casa, la que cocina, la que cuida nietos. Soy Carmen, tengo un nombre, una vida, un corazón que ama y duele, y merezco un lugar en este mundo que ayudé a construir. Si alguna vez te has sentido como yo, si te han hecho a un lado,
Si has guardado silencio cuando te faltaron al respeto, espero que entiendas una cosa. El sacrificio es noble, pero nunca debe ser el camino para que otros te pisoteen. El amor no puede existir si se alimenta de sumisión unilateral. Y la familia, si no hay respeto, es solo una relación de sangre, no un hogar. Cuento esta historia no para que me feliciten por ser fuerte, sino para recordarte que tú también puedes hacer lo mismo, no importa quién seas. Qué edad tengas, si vives en un departamento o una casa, tienes derecho a decir merezco algo mejor que esto. Nadie tiene derecho a ponerte en el garaje de la vida, escondida, solo porque has amado demasiado. Y quiero preguntarte, si fueras tú, ¿qué harías al llegar a casa y ver tus maletas en la acera? ¿Alguna vez te han sacado del papel que te pertenecía? ¿Te han dejado de lado en nombre de la familia? Si quieres contar tu historia, te escucharé. Te ayudaré a convertirla en una voz que resuene, no un dolor silencioso. Dime desde dónde estás escuchando esta historia. Nueva York, México, Madrid o un pueblo pequeño que nadie conoce. Porque quiero que mi historia no se detenga aquí en Maple Avenue. Quiero que llegue a quien alguna vez bajó la cabeza. A quien se resignó. A quien pensó que no le quedaba nada que proteger. Soy Carmen Martínez. Una vez me empujaron al borde y volví al centro de mi vida. No porque no tenga miedo, sino porque sé que si no reclamo mi dignidad, no tendré nada que enseñarle a mi nieta excepto una lección de silencio. Si estás lista, seré quien escriba el primer capítulo de tu nueva historia. Si no estás lista, guarda estas palabras hasta el día en que te mires al espejo y te preguntes cuándo podré vivir como yo misma. Entonces recuerda que yo me levanté. Y tú también puedes. Cuéntame si te ha pasado algo similar. ¿Cómo saliste adelante? ¿Te has sentido ignorada por tu familia? ¿Te han dicho que es por tu bien cuando realmente te están haciendo a un lado? Comparte tu historia. Quiero saber que no soy la única y que hay esperanza. Dime desde qué ciudad me escuchas. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi voz. Tal vez estés en Ciudad de México, Buenos Aires, Barcelona o un pueblito en las montañas. No importa. Lo importante es que mi mensaje llegue a quien lo necesita. Recuerda, nunca es tarde para tomar las riendas de tu vida. No dejes que nadie te diga lo que vales. Tú eres la única persona que puede definir tu destino. Ánimo, no te rindas. Y recuerda mi nombre, Carmen Martínez. La mujer que recuperó su casa y su vida. La mujer que dejó de ser invisible.